Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Una de las características o de los asuntos más importantes de Colombia hoy es que es uno de los países con mayor urbanización en América Latina, que ya de hecho es una de las regiones más urbanizadas en el mundo. Esto ha traído, digamos, diferentes consecuencias, pero sobre todo está manifestando un cambio de patrones de urbanización entre mediados del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Para entender qué está pasando en esta transformación de los patrones de urbanización, cómo se ha modificado la población, cómo se han modificado los mecanismos de asentamiento urbano, vamos a hablar con dos conocedores de este fenómeno. Uno de ellos es el profesor Jean-François Joly, que es líder del grupo de investigación interfacultades en políticas urbanas de la Pontificia Universidad Javeriana y que además es docente de la maestría en planificación urbana y regional. Profesor Joly, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias con ustedes, muchas gracias a ustedes más bien. También nos acompaña el profesor Fabio Zambrano, quien es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y se encuentra adscrito al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y es considerado por muchos uno de los principales historiadores urbanos del país. Profesor Zambrano, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Buenos días, Carlos. Fabio, ya hace un tiempo largo que publicaste un libro que tenía que ver con los patrones de asentamiento y la ubicación territorial en Colombia frente a este crecimiento de las ciudades y las áreas urbanas. De cuando hiciste esa publicación ahora, ¿podrías identificar algunas transformaciones básicas? En efecto, hay cambios sustanciales en la distribución de la población en el espacio, en el crecimiento de las ciudades. Nosotros teníamos una historia de una fragmentación muy fuerte de las primacías urbanas y las ciudades primadas difícilmente se mantuvieron, las del siglo XVI en el siglo XVIII, las del siglo XVIII en el XIX y las del XIX en el XX. Pero desde que hay un proceso de integración territorial en Colombia, uno encuentra que ya hay una metropolización y hay una fijación de las metrópolis nacionales de una manera muy clara y definitiva. Sin embargo, esto se va notando en el crecimiento un tanto extraño para Colombia, pero tardío para América Latina, de Bogotá y la concentración de Bogotá, tanto de la población como de la economía. Bogotá tiene el 16% de la población nacional y cerca del 30% del PIB nacional. Esto no sucedía así hace un siglo. Bogotá era no tan poblada y era mucho menos importante económicamente. Pero sin embargo, se mantiene algo, Carlos, que es muy interesante. Si bien Bogotá es la ciudad capital en demografía y en economía y en servicios y demás, el país sigue siendo un país fragmentado y Barranquilla es una ciudad que es capital de la costa Caribe. Antioquia está capitaneada por Medellín, el occidente por Cali y Bogotá centro oriente. Es decir, el país sigue fragmentado en términos de las primacías urbanas. Puede que estas cuatro ciudades se mantengan, cosa que no es claro con los resultados parciales del censo de este año, porque lo que estamos viendo es que en el Valle de Aburrá, Bello está creciendo mucho más rápido que Medellín y en el caso de Barranquilla, Soledad está creciendo mucho más rápido que Barranquilla, al punto tal que en unas décadas Soledad va a ser más grande que Barranquilla. Eso es lo que apuntan las dinámicas demográficas. Jean-François, tú tienes una doble condición. Primero eres profesor, ya has afincado en el país hace mucho tiempo, pero digamos, vienes de afuera y yo quisiera preguntarte por dos momentos, de cuando llegas y encuentras este país y su experiencia de urbanización y lo que ves hoy. ¿Qué cambios has notado? Sí, llegué hace 31 años, por amor, digamos, casado con una colombiana. Y el país tenía, no sé, 25 millones de habitantes, más o menos debe tener, versus no 50, sino 45. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que he visto de que cambia? Al tener 30 años, más de 30 años de vivir en Colombia, no es que me he perdido mi parte francesa, donde trabajé más o menos 10 años,
10, 12 años, pero un poquitico, digamos, desde ese punto de vista. Pero frente a lo que acaba de decir Fabio, me parece que las transformaciones que está dándose, está hablando de la relación Soledad-Barranquilla, o Bello-Medellín, o en el caso bogotano, Soacha-Bogotá, precisamente son las interrelaciones que hay. Digamos, precisamente estamos en un momento de sustentación de trabajo de grado de maestría, ¿cierto? Y en esos 2-3 días, con aspectos muy diferentes, precisamente 2 investigaciones se hicieron recientemente sobre las formas de crecimiento en la sabana de Bogotá y las formas de ocupación, digamos, para tener una mirada diferente de lo que está pasando en esta sabana de Bogotá. Para tomar el caso de la sabana de Bogotá, también hay alguien que trabaja sobre lo de Medellín, que está pasando relaciones diferentes. El profesor Fabio vive en Huasca, digamos, que actualmente está todavía aislado de la, entre comillas, de lo que pasa en Bogotá, pero con la perimetral del occidente, por ejemplo, que está en construcción. Seguramente que esos elementos van a cambiar. Incluso algunos de los estudiantes actuales de la maestría quisieran interesarse precisamente por qué es lo que va a pasar en Huasca con la perimetral del occidente, ¿cierto? Que parecería que fuera para desviar un tráfico de carga, ¿cierto? Pero que puede tener consecuencias en términos de fenómeno de urbanización o de suburbanización, como se suele calificarlo, sin que se sepa muy bien de qué se trata. Digamos, algunos dicen que el proceso de suburbanización es un proceso que nació hace 40, 50, 60, 70 años como una forma de vida medio campestre para escapar de la ciudad. Y una ciudad como Chilla, por ejemplo, tiene efectivamente esas casas de 1000 metros o 700 metros construidos sobre lotes de 1500, pero tiene también pedacitos de cedritos, diría yo, como era cedritos hace 40, 50 años, trasladado allá, uno detrás del otro. En Sopo, por ejemplo, hay no sé cuántas licencias de construcción que se dieron y no son, digamos, vía campestres, son pedacitos que antes se hacían en cedritos y que por razones de precio de tierra, de costo, etcétera, etcétera, se hacen ahorita en Chía, se hacen en Chía, entre otros. Entonces hay cambios en la misma concepción de lo que es, diría yo, los procesos de urbanización y las relaciones que hay entre los diferentes componentes de una área metropolitana. Antes había una relación centro-periferia y empezó a tener relaciones diferentes, reticulares, en términos de red, ¿cierto? De red de ciudades. Notre trabajo, por ejemplo, el profesor Humberto Molina hace varios años, 25 y 20 años, está transformándose estas relaciones entre las ciudades, inclusive las relaciones entre Bogotá, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Bogotá, Cali. Efectivamente, Medellín debe tener 100 hectáreas no más de expansión posible. El resto, como es así, en Valle en V, no hay posibilidad de extenderse y por consiguiente lo que está creciendo es del lado de Bello o del lado de Itagüí o del lado del norte o del sur, no dentro del municipio mismo de Medellín, que no le queda tierras para expandirse o inclusive para la renovación urbana. Fabio, en ese contexto uno podría identificar 2 fenómenos. Uno, que las aglomeraciones urbanas se han fortalecido en las últimas 2 o 3 décadas, pero además podría uno también afirmar que gran parte del poblamiento en el país, a diferencia de lo que ha sucedido en 2 o 3 siglos anteriores, ha ido yéndose hacia tierras cálidas. Sí, hay una transformación en ese sentido muy importante, algo que es un cambio que comienza en los años 30, se va notando más en los años 40, pero es muy evidente que desde el censo del 93, acentuado en el 2005, y es muy probable que hoy con el censo actual ya se ha registrado de una manera evidente, el país mayoritariamente es de tierra caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que más de la mitad de la población colombiana habita hoy en tierras bajas, en las llanuras tropicales. Y esto es una transformación importante, porque
Esto está cruzado por otro fenómeno, Carlos, que es bien interesante. Eso tiene que ver con el control que hay sobre enfermedades tropicales, eso es un tema. Pero también con algo que no le hemos puesto atención en Colombia y sí es muy estudiado por el caso de Estados Unidos, Miami, Texas y estos estados del sur, donde hay una influencia con el mejoramiento de los servicios públicos, en especial con el manejo del frío, tanto para la conservación de alimentos como el aire acondicionado. Y esto es decir, por temas de salud, se facilita también por temas de condiciones de vida, condiciones materiales de vida, y también porque hay una tendencia muy fuerte a que por fin las vías modernas, lo que llamamos 4G en Colombia, se están construyendo por las tierras bajas, por los valles fluviales del Magdalena y del Cauca y en el Caribe. Y esto genera una reubicación de industrias, de empleos y demás. Por lo tanto, esta es una novedad muy fuerte, que es dónde está ubicada la población. Ahora, en ciertos lugares como el Bajo Cauca antioqueño, como Urabá, el norte de Antioquia, como el mismo Catatumbo, que son lugares de alta conflictividad, allá también ha crecido la población. Es más, Urabá es el lugar, es el territorio de más alto crecimiento en Antioquia en términos demográficos. Por lo tanto, el conflicto, que es fundamentalmente en tierras bajas, no ha generado un desplazamiento hacia tierras medias o altas, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, donde hay alta conflictividad coincide con alto crecimiento demográfico, porque lo que uno ve en el caso de Antioquia, los municipios que más crecen son los municipios que están en Urabá. Que son los más conflictivos. Que son los más conflictivos. Jean-François, en ese contexto, algunos han dicho que Bogotá debería despoblarse y algunos incluso que han ocupado cargos públicos responsables, etcétera, de la urbanización, han dicho habría que despoblar Bogotá, pero Bogotá, por el contrario, cada vez atrae más gente y se consolida más como una gran metrópoli. De hecho, empieza a aparecer ya en los listados de América Latina en los últimos 10 años como una ciudad con un gran peso importante político, económico, demográfico, cultural. ¿Bogotá tiene un futuro incierto en el proceso de urbanización del país o no? No sé si tiene un futuro incierto. Parecería que siguiera creciendo más o menos al 1.8, digamos, % anual. Claro que en los años, hace 20, 30 años era hasta 4% en los años 60 o 70. Digamos. Claro que 4% de 3 millones de habitantes daba 120.000 y actualmente 2% de 7,5 da 150.000, lo que hace que el crecimiento de la población en valor absoluta, digamos, se mantiene más o menos. La tasa tiende a mantenerse. Lo que está cambiando son precisamente las relaciones que hay entre, digamos, el núcleo central, que tiene 7 millones de habitantes, 7,5, y los alrededores, ¿cierto? Repito, Huasca todavía no, pero sí los X municipios que constituiría lo que algunos tratan de llamar un área metropolitana, etcétera, etcétera, con la gran dificultad, digamos, me parece, conceptualmente hablando, es que hay una tendencia a buscar límites. Entonces los arquitectos, yo no soy arquitecto, ninguno de ustedes son arquitectos, pero están obsesionados, digamos, por los bordes, etcétera, etcétera, como si existiera un límite, digamos, en el fenómeno de urbanización, cuando me parece que las relaciones que están dándose actualmente son relaciones mucho más complejas. Es posible que Huasca tenga unas relaciones con Bogotá, porque hay muchas fincas todavía tradicionales y algunas fincas de recreo, pero puede tener menos relaciones con Bogotá que, no sé, que municipios más cercanos como Villapinzón, para decir algo, aun si a priori Villapinzón es más lejos y tendría menos relaciones, pero también puede tener relaciones de carácter comercial, relaciones de carácter en términos de flujos, ¿cierto? Y esta visión de un espacio en términos de flujo, que había trabajado, entre otros,
este gran geógrafo brasileño Milton Santos hace 30 años, ¿cierto? Milton Santos padre, porque hay Milton Santos hijos también. Presenta, me parece un reto precisamente por lo que es, por ejemplo, la planificación, ¿cierto? Porque la planificación o la planeación tiende a ser siempre en un área de jurisdicción. Entonces hay que ampliar la área metropolitana de Bogotá porque los problemas de vivienda son comunes, etcétera, etcétera, pero siempre como una visión alrededor, ¿cierto? Mientras las tendencias que se dan en términos del espacio son en términos reticulares, de red, algunos dicen de sistemas, digamos, o de red, es decir, de interrelaciones entre diferentes partes de un espacio físico sobre diferentes componentes, y eso efectivamente cambia la manera de pensar las cosas, pero también cambia la manera de pensar la pregunta suya, las relaciones. Bogotá, cómo se mantiene Bogotá, digamos, frente al campo nacional. Actualmente, efectivamente, es 29% del PIB, por apenas la sexta parte de la población, para decir algo, pero si uno lo delimita, pero si uno, en términos alrededor, pero si lo mira ya en términos de redes, no sé hasta dónde estaría la influencia de Bogotá. Un ejemplo, las flores. La sabana de Bogotá produce exporta 1.200 millones de dólares de flores, un poquitico menos, un poquitico más. Es 2 veces el café, para decir algo. Y es las primeras exportaciones, cuando dice que la Cámara de Comercio tiende a decir que Bogotá no es exportador. Pues sí, pero las flores son 1.200 millones de dólares, y precisamente en términos de redes, ¿ve? Son redes con Miami, son redes con Europa, son redes con Asia, son redes con algunos de los 15, 20 municipios del Rosal, por ejemplo, 5.000 habitantes, 5.000 trabajadoras de las flores. Fabio, una de las cosas que llama la atención es que en Colombia estamos llegando a porcentajes entre el 77, 78, 79%, no lo sabemos todavía, digamos, hasta que tengamos una versión final del censo, de población urbana. Pero llama la atención que el país, el Estado colombiano no asume dentro del ordenamiento territorial un mayor protagonismo de los gobiernos urbanos. Sí, y esto en cierta medida es una paradoja porque desde el siglo XVI el poder ha sido urbano. En Colombia, a diferencia de México, de Argentina, inclusive Brasil, y otros países donde el mundo rural ha tenido una gran importancia por su economía, las plantaciones, la agricultura de exportación, la globalización del 16 está muy relacionado con este tipo de exportaciones de café, de algodón, de cacao, de azúcar. Colombia no. Nuestra clave exportadora en la colonia fue la minería. El café va a ser tardío, finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, comienzos de la segunda mitad. No alcanza un siglo donde nuestra economía exportadora va a ser fundamentalmente un producto agrícola. Y por lo tanto, nosotros nos encontramos con un mundo que ha sido fundamentalmente urbano. Así la población esté mayoritariamente en el campo, el poder estaba y ha estado en las ciudades. Eso es una diferencia importante con América Latina. Entonces, más que población rural, población urbana, lo que uno debería preguntarse es, ¿dónde está el que manda? ¿Dónde está el que genera la economía exportadora? Y lo que uno va a encontrar aquí es que, si bien la minería no fue urbana, porque es minería de aluvión y no generó procesos de formación de ciudades mineras estables, el poder fue fundamentalmente urbano en Colombia. Y esa es la paradoja que quiero señalar, porque no está acompañado esto de un Estado que le ponga especial atención a una legislación sobre la ciudad. Y en este momento estamos en una contradicción muy fuerte que yo creo que François acaba de señalar, el tema de cómo ver la ciudad, hay que verla metida en redes. Lo que uno encuentra es que
y esto lo hablamos contigo alguna vez, las instituciones municipales son profundamente medievales. Esto viene del siglo VII, VIII de Europa, las trasplanta España y llegan acá. Y estamos nosotros hoy como el municipio castellano, exactamente, del siglo VII y VIII. España no existía, por supuesto. Y esa es la gran contradicción que hay hoy. Hoy ya no podemos hablar de municipios, inclusive difícilmente podemos hablar de ciudades en el concepto que teníamos hace unas décadas. Hoy estamos frente a nuevas realidades que están reventando todo, Carlos. En ese contexto, y nos quedan pocos minutos, una pregunta obligada para los dos es, ¿el país va a seguir urbanizándose o se va a detener esta urbanización? ¿Qué dice Jean-François? Yo diría primero que 30% de 40 millones de habitantes significa que hay, en la parte rural, significa que hay 12 millones, más o menos 10, 12 millones de colombianos o de gente que vive en Colombia, cierto, que no vive en lo que se considera como ciudad. Hace 40 años, cuando era al revés, que la población era 20 millones de habitantes, etcétera, etcétera, significa en dos palabras que hay finalmente la misma población quizás que hace 20, 30, 40, 50 años que sigue viviendo en los que se considera, entre comillas, con el campo. Bueno, un poco, en tu perspectiva se mantiene la proporción. Sí, digamos, es decir, no en valor relativo, pero sí en valor absoluto. Digamos, analizándolo muy rápidamente, no es que el campo se ha vaciado completamente, no. ¿Qué hace la gente que vive, cómo vive y cómo lo que viven los que están en la relación más bien entre los que viven en el mítico campo, porque el campesino hay una imagen, digamos, todavía un poco mítica que corresponde a una serie de realidades, ¿cierto?, en relación con la ciudad, lo que hace cambiar efectivamente esa relación urbano-ciudad, no a través de la urbanización o la nueva ruralidad, digamos, que es también una tendencia que existe, sino a través de esas interrelaciones complejas que hay, lo que decía Fabio en términos de poder, o sea, cómo se hace esta relación entre ciudad y campo, y campo, si existe campo todavía, en algunas partes sí, cierto, en otros no. ¿Cómo tipificar, digamos, esas relaciones de poder? E incluso cambiar la manera misma de pensar la relación, entre poder y territorio. Fabio, por tu perspectiva. Un doble fenómeno. Una contracción demográfica en las grandes ciudades. Eso es lo que está sucediendo en Barranquilla, en Medellín, y es el fenómeno que está registrando el censo del 18, una contracción demográfica, un cambio en la concepción de familia, en las estructuras familiares, en los proyectos de vida de las nuevas generaciones. Eso está sucediendo en muchas ciudades en Colombia. Pero al mismo tiempo, estamos nosotros con un anacronismo, entre comillas, de una frontera agraria que sigue en expansión. Por lo tanto, hay un mundo rural como si fuera el siglo XIX, en expansión en Colombia, que son las fronteras agrarias, lo que uno ve en Tumaco, lo que ve en Catatumbo, lo que ve en el Magdalena Medio, lo que ve en el Pacífico, es una expansión de la ruralidad asociado a los cultivos ilícitos, que es una dinámica que es muy fuerte en Colombia y es una persistencia de las últimas décadas en la construcción de lo rural. No es la formación de campesinos, es la extensión de las colonizaciones. Pero no demerita la concentración de la vitalidad de la vida urbana. Que va en una dinámica muy diferente a unas ciudades profundamente modernas, profundamente integradas en redes mundiales, unas dinámicas que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en la frontera agraria. Bueno, hemos llegado al final de Punto Crítico en esta perspectiva sobre lo urbano, con dos invitados muy importantes y conocedores del tema a profundidad. Profesor Jean-François Joly, muchas gracias por habernos acompañado en Punto Crítico. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Profesor Fabio Zambrano, muchas gracias por haber estado en Punto Crítico de la Universidad Nacional. Gracias por la invitación. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.